El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Desde este espacio ustedes tienen contacto con todas las instancias de nuestro canal. Lo pueden hacer a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Son muchas y muy grandes las expectativas sobre lo que pasa con los medios de comunicación y especialmente con la televisión del país. Pero, ¿cómo exigir si no se conocen las normas que hay o si se desconocen los proyectos en curso? ¿Qué argumentos se pueden tener sobre la legislación que rige y va a regir nuestra televisión si desconocemos los detalles? Para conocerlos tendremos estos próximos 30 minutos aquí en Uno TV, porque ustedes lo han pedido a través de nuestros canales de comunicación. Para ello nos acompaña Ángela María Mora Soto, directora de la ANTV. Ella es abogada, especialista en Derecho Público, se ha desempeñado en cargos de dirección en el sector público y ha prestado asesorías a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Agustín Codazzi, la Universidad Nacional en Antioquia, la Secretaría Distrital de Ambiente, entre otras muchas actividades. Ángela María, bienvenida a Uno TV. Mario, muchas gracias por haberme invitado y muy buenos días. Bien, salimos a preguntarle, Ángela, a nuestros televidentes si conocen las leyes que rigen la televisión y qué ley sugieren para este medio audiovisual. Te invito a que veamos qué contestaron. Si conozco alguna ley que rige la televisión colombiana, no la conozco. En realidad no tengo claro cuáles leyes rigen. Me gustaría que hubiera una de control de contenido sexual más alto, más riguroso, y una ley de contenido para los niños. Mi nombre es Luis Alberto Leal. Pues a tu pregunta no conozco de una ley y me gustaría que redujera la politiquería en la televisión o en las noticias. Pues mi nombre es Mario Hernando. Yo opino que la televisión debería ser bien informada para nosotros los televidentes, no como los canales RCN y Caracol, que solo es por medio político. Bueno, mi nombre es Manuel López, pues no conozco ninguna ley que referente pues al tema de la televisión. La verdad me gustaría que no hubiera tantas trabas con las noticias que en verdad nos interesaban para Colombia. Bien, dos cosas sacamos en común: desconocimiento y por otro lado un interés en los contenidos noticiosos muy particular. ¿Qué piensas? Bueno, Mario, varias cosas. Es muy triste que este sector y básicamente estas leyes que llevan más de 20 años, la primer gran ley que se hizo con este nuevo modelo de televisión es la ley 182 del 95. Y se han venido haciendo unas reformas a estas leyes, la 335, la 680 y la última, que es la que le da nacimiento a la Autoridad Nacional de Televisión, que es la 1507 del año 2012. Y es muy triste que los ciudadanos efectivamente no se interesen por saber qué pasa, cómo funciona, cómo ejerce un derecho, en qué consiste y básicamente cómo funcionan los modelos de televisión. Porque en la medida en que no sepamos cómo funcionan, no sabemos ni cómo exigir, ni ante quién exigir, ni absolutamente nada. Estas entrevistas y estos comentarios que vemos de los ciudadanos, eso es lo que nos concluye. Y es que, pero eso puede ser por una cosa, y es por un poco de apatía, yo creo. Porque la gente de alguna manera se limita a canalear, que es lo que nosotros llamamos, se quejan efectivamente de algunos contenidos noticiosos, se quejan de un tema, un contenido político, pero no hace nada más. ¿Será que los televidentes no han entendido que la televisión, y particularmente la televisión pública, es un servicio al tiempo que un derecho?
No, sabes que yo sí creo que los televidentes tienen clarísimo que es un servicio público, porque cuando la gente no tiene televisión, la gente reclama por no tener televisión. Nosotros hoy, desafortunadamente, por ejemplo, tenemos muchos municipios, tenemos más de 300 municipios donde no tenemos televisión, por un tema de imposibilidad técnica, geográfica, y la gente reclama porque entiende que como yo no tengo acceso a un servicio público, sí es deber del Estado efectivamente garantizármelo. Digamos que lo que quieren es saber que la tienen allí, no trascender sobre lo que efectivamente allí se ve. Muy bien, entonces aprovechemos estos minutitos de programa para ilustrar a nuestros televidentes. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en televisión pública en cuanto a normatividad? Básicamente nuestras leyes son una sola, independientemente de lo que se llame televisión pública, televisión privada. Pero aquí, Mario, yo no sé si este sea el escenario y si no lo es, discúlpame. Y es un poco para hacerle claridad a los televidentes de cuál es la televisión que hoy tienen los colombianos, o sea, qué es lo que los colombianos ven. Nosotros tenemos un sistema de televisión abierta y un sistema de televisión cerrada. Televisión abierta es lo que sabemos, que es lo que se entiende que es una televisión radiodifundida, que es lo que los ciudadanos hablan, que es Canal 1, Canal RCN, Canal Caracol, Señal Colombia y Señal Institucional Nacional, y tenemos unos 8 canales regionales. Eso es televisión abierta y esos son unos derechos especiales. Y hay unos derechos y hay unas obligaciones de ese tipo de servicio de televisión. Tenemos a su vez otra cosa que se llama televisión cerrada, que son todos estos operadores de televisión por suscripción, que son cableados satelitales y que también contienen otros derechos. En materia, cuando tú me dices de televisión pública, ¿me estás hablando de televisión abierta o me estás hablando de lo que nosotros denominamos televisión pública, que es la televisión del Estado, que es Señal Colombia, Señal Institucional y canales regionales? Bien, es válida la pregunta en los dos sentidos, pero miremosla sobre todo desde la perspectiva de pertenencia, de apropiación que pueden tener los ciudadanos. Vimos en los pulsos que los televidentes sienten un grado de distanciamiento frente a los canales privados. En cambio, sienten un poco más de cercanía con los demás sin que los distingan como tú los acabas de hacer acertadamente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que se llama como televisión pública es una televisión a cargo del Estado. El Estado es el que financia el contenido y esta televisión tiene que estar dada para 3 cosas. Un tema educativo, un tema informativo y un tema cultural. Es un tema de democracia y así efectivamente lo ha catalogado la ley 182. Entonces, eso que tú llamas acercamiento es un tema institucional nación, de sentido de nación. Los otros sistemas es un tema de televisión comercial. Y cuando tú haces una televisión comercial, pues si bien es cierto, informas, porque en algún grado informas, pero el tema educativo y cultural no lo tienes como bandera porque la ley efectivamente no le ha establecido eso como bandera. Muy bien, incorporemos a esta conversación a Juan Carlos Garzón, abogado experto en comunicaciones. Juan Carlos, en la actualidad hay proyectos de ley sobre vigilancia y control de televisión que estén en desarrollo. Hoy en día en el Congreso de la República se tiene conocimiento de por lo menos 3 proyectos de ley que están cursando para la regulación del servicio de televisión. En primer lugar, encontramos un proyecto presentado por el parlamentario del departamento de Antioquia, representante a la Cámara, el doctor Iván Darío Zapata, que fundamentalmente se concentra en el tema de la televisión comunitaria. En segunda medida, ese proyecto se conoce como el proyecto 068 de Cámara. Encontramos un segundo proyecto presentado por el representante a la Cámara por el departamento de Risaralda, doctor Diego Patiño Amariles, que fundamentalmente busca trabajar lo relacionado con la difusión de contenidos en los servicios de comunicaciones por redes de telecomunicaciones. En tercer lugar, y un proyecto quizás el que más ha sonado, que se le ha atribuido a la doctora María del Rosario Guerra de la Espriella, exministra de Tecnologías de la Información, senadora de la República, y el senador Eber Bustamante, que fundamentalmente busca desarrollar el artículo constitucional que menciona la obligatoriedad de que el Congreso diseñe una política de televisión. Esos son los 13 proyectos. El proyecto último de la exministra lo que busca es plantear un desarrollo de la política general de televisión con algún enfoque o preocupación por mirar los recursos del sector, la manera como los diversos
prestatarios y proveedores de servicios podrían estar pues pagando al Estado por la autorización que les da para la prestación de este servicio público. Este último todavía no está en curso, si viene hablando del pero todavía no está en curso. Tú querías hacer también unas precisiones. Sí, Mario, varias cosas. Efectivamente, el primer proyecto que se presenta es el de la doctora María del Rosario Guerra. Ella lo presenta tal y como lo había advertido el 20 o el 21 de julio del año inmediatamente anterior, y ella efectivamente se concentra en diseñar un modelo de televisión. Era un proyecto de ley que de alguna manera contemplaba un modelo un poco más amplio y trataba de tocar muchos tópicos. Ese modelo fue retirado. Ella retira el proyecto de ley sobre el mes de octubre, noviembre. Hace poco anunció que lo va a presentar nuevamente porque ella hizo unas mesas de trabajo y efectivamente todo el sector le mandó insumos y ella sobre esos insumos lo iba a volver a reformular. El segundo proyecto de ley es efectivamente, pero aquí quisiera hacer una precisión chiquita, es del representante Iván Agudelo, no Zapata. Es un proyecto de televisión comunitaria, pero quiero contarte que hace pocos días, hace menos de 15 días, los acumularon. Entonces ya hoy solamente tenemos un proyecto de ley, que es el del doctor Diego Patiño y el doctor Iván Agudelo. ¿Qué pasa con esos proyectos, Mario? Esos proyectos están hablando de 3 o 4 artículos, pero no están mirando el modelo total de televisión. Como yo te decía, la ley 182 es del año 95, y si generalmente las leyes se quedan cortas a la realidad, pues imagínate en el tema de televisión. Se han pasado 21 años. El modelo de televisión del año 95 es totalmente diferente al de este. ¿Qué nos preocupa a nosotros como autoridad? Que se están tocando unos tópicos, unas necesidades que no porque no existan, pero no estamos definiendo un modelo completo, un modelo de institucionalidad, un modelo de servicio público, un modelo de financiación. En el tema de televisión comunitaria, es un proyecto que efectivamente busca acceder a unos recursos. En el tema del doctor Diego Patiño, quiere que ya no se llame una ley de televisión, sino una ley de servicios audiovisuales, porque eso es lo que efectivamente se está manejando en el sector. Pero la autoridad sobre eso ha venido acompañando los procesos, ha participado en las mesas de trabajo, todo con el fin de tratar de construir un proyecto que realmente sirva para todo el sector de televisión. Y desde otros sectores también se reclaman, digamos, otros ámbitos. Una ley de medios, una ley de comunicaciones, ¿verdad? Que cobije, que integre, que mire en perspectiva todo el sector, la televisión como agente de todo este ecosistema, ¿verdad? Tú lo has dicho, y lo que quería hacer la doctora María del Rosario era básicamente, como ella fue ministra del sector, era que el servicio de televisión se incorpore en una cosa que se llaman telecomunicaciones, la ley 1341. Entonces ellos lo que querían básicamente era eso, y empezar a hacer una regulación y asimetría frente al tema regulatorio, frente al tema normativo, frente a las cargas y frente a un tema tarifario. Eso es más o menos lo que hoy se busca. Hoy no está muy claro qué es lo que se quiere hacer. Ese lo contemplaba así. Los otros dos terminan modificando un par de artículos de alguna de las leyes, pero no elimina las leyes. Muy bien, como en Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Muchas gracias, mi nombre es Carmen Anaya. Mi sugerencia es la siguiente: todos los medios de comunicación, pero en especial los canales de televisión, debían promulgar con más frecuencia los derechos que tenemos los televidentes y qué leyes amparan esos derechos. Gracias. Muy interesante la propuesta de ella, porque los televidentes entienden la legislación desde la perspectiva de los derechos. Mira, tan cierto es que la autoridad el año pasado sacó que nosotros hemos denominado unos spots, que son esos espacios institucionales que se transmiten a lo largo de todo el día, en el horario prime time, para que lo ubiquemos, son 10 minutos de esos espacios, y se hizo una campaña muy importante de eso, porque efectivamente nosotros advertimos de que los televidentes no saben qué derechos tienen. Entonces hacíamos un spot muy bonito y terminaba diciendo: es que usted tiene derechos, consúltelos dábamos efectivamente una página, no sé qué, donde hoy tú puedes consultar tus derechos. Efectivamente, la página web nuestra, que es www.antv.gov.co, hay un link especial que es eso, sus derechos, dependiendo de lo que yo te decía, televisión abierta, televisión cerrada, cómo se queja, de qué se puede quejar, ahí está contenida la información.
Y el otro aspecto por el que siempre preguntan los televidentes y donde se ven, y es apenas natural, es y los contenidos, legislación y contenidos. Muy bien. Uno de los muchachos que hablaba al inicio de este programa, hablaba de contenidos de violencia, hablaba de contenidos de sexo y de contenidos de niños. ¿Hoy qué tenemos? Hoy la autoridad tenía regulados las famosas franjas. Yo no sé si tú recuerdas que antes decía, había un anuncio muy bonito que es hora de acostarse. A las 8 de la noche. Exactamente, a las 8 de la noche. Y eso determinaba lo que las franjas eran, hasta dónde iba la familiar, hasta dónde iba el adulto, hasta dónde iban los niños. Sobre esas franjas había unos límites a la televisión y había qué se podía ver y qué no se podía ver. Esas normas están demandadas en el Consejo de Estado. Significa que hoy la autoridad no tiene cómo hacer control sobre ese contenido. ¿Qué estamos ejerciendo contenido porque es ley? Es todo lo que afecte a la niñez, por la ley 1098, que es la infancia y adolescencia. Entonces, nosotros la única protección que hoy estamos haciendo es a la niñez sobre un tema de sexo, de violencia, de que los pongan como víctimas, de que los vean, porque acuérdate que en tema de noticias ellos no se les puede ver, se les tiene que tapar el rostro, salvo que haya autorización. Eso es lo que hoy es el instrumento que la autoridad hoy tiene. Y donde cobra vigencia lo que tú mencionabas hace un instante, la necesidad de actualizarnos en términos de legislación, teniendo en cuenta que nada sacamos con limitar recepción de acuerdo con ciertas edades o ciertos grupos, cuando en otros horarios matutinos, pueden perfectamente ubicar esos contenidos a través de otras plataformas. Pues mira Internet, mira televisión por suscripción, tú pones en YouTube y pones el video que quieras y puede ser a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 10, a la hora que tú quieras. Entonces, ese tema del contenido ya se volvió muy difícil de regular. Y entonces, ¿hasta dónde va la regulación limitando el tema de la libertad de expresión? El tema se vuelve muy complicado. Es un tema que es, yo creo que de la casa, y es que los niños vean lo que tienen que ver, y para eso yo creo que los padres deben estar allí como influenciando esa decisión. Y la primera escuela, ¿no? La escuela de su primera infancia, ¿verdad? Bien, sigamos acercándonos a nuestros televidentes en De Uno en Uno TV. Ricardo Fernández García y Carlos Pérez nos preguntan por correo acerca del programa Dos Hombres y Medio, una comedia que se emitía a las 2:30 de la tarde, y solicitan que se vuelva a transmitir y que se les comunique el horario. Estimados televidentes, el programa al que ustedes hacen mención fue reemplazado por el programa Acciones que Cambian el Mundo, el cual es realizado por el Canal 1 en respuesta al inconformismo de muchos televidentes que no les gustan las producciones extranjeras y piden temas y programas de interés nacional. Acciones que cambian el mundo. En otros correos nos escriben Diego Javier Espitia y Beto Ortúa, quienes cuestionan la repetición del programa Veredicto los días jueves a las 10:30 p.m. y solicitan un cambio de programa. Estimados televidentes, a partir del 31 de marzo se dio espacio en ese horario al nuevo programa Diálogo Mayor, un programa de media hora presentado por Antonio Róveda, en el que se tratan temas de coyuntura nacional, ciencia, actualidad y cultura. Recuerden seguir escribiéndonos a nuestro correo electrónico con sus quejas, inquietudes, sugerencias o felicitaciones para seguir mejorando y tener una televisión de calidad. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy bien, uno de esos correos nos da pie para preguntar, Ángela, y solicitar tus luces en torno a lo que pasa con los contenidos extranjeros, porque si bien es cierto que no todas las personas tienen acceso a televisión satelital o televisión por cable, quieren ver esos programas aquí en el Canal 1, y otros por el contrario que piensan o prefieren que toda la parrilla debe tener contenidos estrictamente nacionales. ¿Cómo manejar ese tema? ¿Cómo dirimir? Mira, hay una restricción legal, y es que se tiene que preferir la producción nacional en unos horarios. ¿Por qué? Primero, porque es fomento a la industria colombiana. Segundo, porque es fomento a nuestros actores, a nuestros productores, a nuestros libretistas. Eso es obligatorio, pero en unas horas y en unos tiempos. Yo no te puedo decir hoy que es que el Canal 1 tiene que sacar el 100% de su programación de producción nacional o el 100% de su producción extranjera. Nosotros en la autoridad no tenemos esa competencia para empezar a decidir cómo debería ser la parrilla o cuadrársela. Eso ustedes son más expertos que nosotros, y eso básicamente lo hacen por el famoso rating, y es efectivamente lo que venden. Te puedo decir que entre semana, en el horario prime time, el 70% de la producción tiene que ser colombiana.
y así efectivamente lo contempla la ley. Los fines de semana es diferente, es 50-50. Entonces allí no le corresponde a la autoridad decidir. Muy bien, vamos con nuestros televidentes en nuestra siguiente tribuna. Hola, soy Lorena Oliveros y mi pregunta es si hay una ley que rija el amarillismo en la televisión en Colombia. ¿Hay una ley? No, desafortunadamente no, porque es que en el tema de amarillismo es un poco noticioso y es como presentan efectivamente las noticias. Y tú sabes que hay dos derechos ahí que entran en tensión, y uno es la libertad de expresión y el otro es el derecho a la información. Entonces no hay, le corresponderá a un juez de la República definir cuál se prefiere, pero no hay amarillismo. Sobre todo porque cómo se establecen los límites, en qué momento se llega a esas instancias, en qué momento es adecuado. Por eso te digo, el tema se vuelve judicial. Y es como te digo, están en tensión dos derechos. A ti te puede parecer que es amarillista, pero a mí me puede decir que está informando bien. Entonces, desafortunadamente, solamente un juez de la República puede entrar a dirimir esa controversia. Esa delgada línea entre lo emocional, lo sensacional y lo amarillista, las tres forman parte de las lógicas de recepción televisiva. Sí, a mí me preocupa, yo lo he venido diciendo ya hace mucho tiempo, en el mes de noviembre, que estuvimos en un congreso de defensores del televidente. A mí me preocupan mucho las noticias y ahora solo se venden eso, amarillistas. Y entre más trágico y entre más terrible sea, pareciera que a nosotros los televidentes nos gusta verla más, pero no hay límite. Ahí la única preocupación que nos queda aquí desde la Defensoría es que solemos echarle la culpa a los televidentes. Es lo que les gusta, es lo que deciden y resulta que de pronto no es así. Sí, yo creo que sí es lo que les gusta. Porque imagínate que como todo lo medimos a través del rating, y efectivamente se empezó a demostrar que en la medida en que la gente vea como ese tipo de imágenes, pareciera que se queda más en el televisor. Por eso me causó tanta tristeza, porque yo casi que protesté contra los noticieros diciéndoles que no, y no lo logré. Muy bien, ya retomaremos nuestro tema central. Por lo pronto, hagamos un paréntesis para hablar de una preocupación que tenemos en este espacio, y es el papel de la televisión en la construcción de ciudadanía en los momentos que vive el país. ¿Las redes sociales han cambiado los roles a la ciudadanía? Por supuesto que sí, pero el tema es que, bueno, habría una discusión si podemos llamar redes sociales a la interacción vía Internet. O sea, de alguna manera quienes hemos trabajado largos ejercicios de ciudadanía sabemos que no es posible reemplazar el contacto interpersonal, la movilización ciudadana alrededor de propósitos con lo que circula a través de las redes de Internet. Sin embargo, me diría Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, nosotros comenzamos convocando a la gran concentración en la Plaza de Cibeles en Madrid a punta de mensajes de texto. Y hay muchas experiencias. Instrumentos de convocatoria, pero el contenido de la convocatoria no es posible. Lo voy a decir de otra manera, no es posible argumentar en 140 caracteres. En 140 caracteres es posible poner cosas en blanco y negro, pero no es posible argumentar en 140 caracteres. Por eso a ciertos personajes colombianos les va muy bien en Twitter, porque no argumentan. Muy bien. De esta manera, en Uno TV ayudamos a construir ciudadanía. Vamos de inmediato a nuestras redes sociales. Veamos, Lina, qué dicen nuestros televidentes. Así es, Mario. Recibimos un correo de una de nuestras televidentes y ella nos pregunta por un programa que se emite en las horas de la madrugada, Amanda Tortas y Suspiros. El inconveniente de ella es que este programa solo emite el audio, más no la imagen. Bien, consultamos a nuestra parte de ingeniería y nos mencionaron un desfase en la parte de codificación online. El problema ya está solucionado. Antes se podía escuchar solo el audio, pero recientemente ya fue solucionado y se puede ver la señal audiovisual en perfecta forma. Nuestro siguiente mensaje es a cargo de Cami BTA y dice: la televisión se ha olvidado de la importancia de la información y del análisis de esta misma. Vemos opiniones, pero no vemos un trasfondo de las opiniones, porque han visto más lucrativo pasar novelas de drogas que informar de manera adecuada al colombiano. En el proceso de paz es esencial informar, porque dar un sí, solo así el colombiano votará. En un estudio que realizamos en la Universidad Javeriana demostramos esta
cosa, Ángela María, y son más la cantidad de piezas periodísticas en medios nacionales de opinión que de información, lo que significa que la gente se está enterando más del proceso de paz a través de los líderes de opinión que a través de los periodistas. Así es. Nosotros pues mira el proceso que estamos viviendo en este momento, no sabemos si será en un mes, en dos, pero todos quisiéramos que la paz estuviera cerca. Parte de lo que la autoridad va a hacer en estos días es generar una campaña de información de paz. Acá, como tú dices, entonces acá un periodista nos cuenta que si es bueno o es malo, pero mira que mucha gente no sabe realmente cuál es el contenido de los acuerdos de paz. Nadie sabe los famosos 5 puntos de paz. Y efectivamente la televisión se va a volver un instrumento para que todos los colombianos sepan qué es la paz, en qué consiste, qué se dieron, qué no se dieron, cómo efectivamente se va a hacer y cómo efectivamente se va a materializar. Nosotros quisiéramos que una vez efectivamente se firmara, esperamos que sea pronto el acuerdo de paz, el proceso de paz, empecemos a hacer 5 mesas contándole a los televidentes en unas cápsulas muy breves, muy rápidas, pero que sobre todo sean gráficas y que lo entiendan, para que los colombianos se enteren de primera mano qué es la paz y no a través de lo que alguien efectivamente lo está interpretando. O de los intereses políticos, para que los televidentes entiendan qué tiene que ver con ellos este proceso de paz, cómo los toca directamente, cómo los toca en su entorno y cómo los puede cambiar o afectar favorablemente, esperamos, a partir del momento de la firma del acuerdo. Pues por supuesto, pues imagínate que va a ser que llevamos 50 años peleando y que en un momento decidamos no pelear, no porque yo creo que no se le puede mentir a nadie decir que es que ese día ya todos vamos a hacer un mundo diferente. Pero yo creo que eso va a generar un proceso de transformación, Mario, y ese proceso de transformación tiene que ser a partir de que la gente sepa ella misma, que la gente lo lea, que lo palpe, que sepa él, y no es lo que le dicen, lo que le contaron y lo que le interpretaron. Por supuesto que va a ser un tema decisivo y la televisión con seguridad va a ser el mejor instrumento. Muy bien, volvamos sobre los proyectos. Estos proyectos, ¿qué implicaciones tienen a corto plazo o tendrían a corto plazo? ¿Qué incidencia, por ejemplo, tendrían en el plan de desarrollo, donde también aparece un componente de televisión? Bueno, nosotros en el plan de desarrollo tenemos tal vez 3 artículos. Tenemos uno que tenemos que fomentar una cosa que se ha denominado los contenidos multiplataforma, y es que efectivamente, como yo te decía, la forma de ver televisión cambió y ya no solamente lo vemos a través de nuestros televisores, sino lo vemos a través de tabletas, Smart TV, los móviles y en fin, y eso hay que generar una construcción, estamos trabajando en eso y antes de que finalice el año lo vamos a tener listo. Hay otro artículo que es una cosa que se llama la TDT, ¿cierto? Que es la televisión digital terrestre, y es que tenemos que lograr una cobertura mayor. Hoy estamos en el 70.6% de la cobertura poblacional, deberíamos llegar a más gente, pero eso implica unos costos. Esa ley nos autoriza a poder hacer una inversión, a poder subsidiar un par de equipos, ya lo estamos haciendo. El año pasado lo empezamos a hacer en San Andrés, este año lo vamos a hacer, esperamos, en Boyacá y en Buenaventura, finalizando el año, y damos cumplimiento al otro. Y el otro es un tercero, que es un tema de concesión de espacios, en el que estamos trabajando, aunque esté demandado en la Corte Constitucional, la Autoridad Nacional de Televisión lo está haciendo, y antes de que finalice el año debería estar cumplido el proceso. Una pregunta reiterada que nos llega a través de nuestros distintos canales. ¿Qué va a pasar con los canales? ¿Qué va a pasar con la televisión pública? ¿Qué va a pasar con el tercer canal? ¿Qué cabe esperar, por ejemplo, de aquí a final de año? Mira, el proceso de tercer canal es un proceso que lleva muchos años. Es un proceso que se cae, pero se cae por una sentencia judicial en el año 2010. Y ahorita lo que la autoridad está es cumpliendo un fallo judicial. Es un fallo que viene del Consejo de Estado. Es un fallo que tiene fechas. Ya se cumplieron de este año 3 fechas, una por parte de la CRC, una por parte de la autoridad, y próximamente la autoridad y su junta directiva va a cumplir la última tarea que le hace falta, y es determinar si hay o no lugar a un tercer canal. Dependiendo de esa decisión, la junta tomará y administrativamente se tomarán las decisiones, pero este año, de acuerdo a la sentencia judicial, se tiene que determinar qué va a pasar. Y repitámoslo, ese tercer canal, en caso de que se dé, no va a ser el canal 1. Ah, pero por supuesto, y aquí voy a utilizar el espacio y perdóname. ¿Qué pasa? El tercer canal es un canal que se adjudica una frecuencia en el espectro electromagnético. Es una frecuencia que además hay que instalar unos propios transmisores, hay que hacer unas inversiones diferentes. El canal 1 no es un canal, lo que pasa es que erróneamente se ha denominado así. Son unos espacios que se dan
pero quien es el administrador de la red es RTBC, que es una entidad pública, es una empresa industrial y comercial del Estado que administra esa señal. No hay tercer canal por vía del Canal 1. Muy bien. Ángela, muchas gracias por tus luces. A ti, Mario, muchas gracias. Muy amable por acompañarnos hoy. A todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver 1TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, acercarse aquí a la Avenida El Dorado 85D55, local 107 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.